Nosotros nos vamos a encontrar ahora con Roberto Cirilo Perdía. Mientras caminamos, en 40, 45 segundos recordamos lo que fueron hace pocos días atrás los actos por el Día del Montonero. Día del Montonero. A 42 años de la muerte de Fernando Abal Medina y Carlos Ramos, en la localidad de William Morris se celebraron 2 actos por el Día del Montonero. Por la tarde fue la organización liderada por Roberto Perdía la que recordó a los militantes. Yo creo que el sacrificio de aquellos compañeros de hace 42 años atrás, que sirven como ejemplo, bandera de lucha de las generaciones que vienen. Cuando se lo apropian partes del poder existente, en realidad esas banderas pierdan fuerza. Por la noche, organizaciones ligadas al kirchnerismo evocaron aquel 7 de septiembre. Porque para nosotros el pasado es presente y el presente es de lucha y el futuro es nuestro, compañeros. La historia los dividió hace más de 30 años. Hoy siguen divididos. Y aquí estamos, Perdía, gracias por acompañarnos. Le decimos a la gente, ya están acomodaditos y esperándonos. En un rato vamos a estar hablando con ellos. Pablo Micheli, el secretario general de la CTA, y el escritor Marcelo Birmacher. En un ratito vamos a estar hablando con ellos de cacerolas, reclamos y el nuevo escenario social en la Argentina. Perdía, por las cacerolas, el jueves pasado le tuvimos que pedir a usted disculpas. Estaba en la puerta del canal, no pudimos hacer la entrevista. Le agradezco enormemente que haya vuelto una semana después. Anduvo por la calle esa noche, vino hasta acá. ¿Qué vio? ¿Qué le pareció? Yo venía de un programa de radio por Barracas y entramos por la 9 de julio y me llamó la atención, o nos llamó la atención, digamos, los movimientos de gente que había. No alcancé a dimensionar el peso que tenía. Prendí la televisión, vi un poco más, pero no alcancé a medirlo. Sí tuve un punto de comparación con lo que había visto de Bloomberg un tiempo atrás. Año 2004, por ahí, ¿no? 2004, por ahí, sí. Y yo en aquella época, en aquel momento quedé impactado por la masividad de lo que se podía. Una gran demostración en el Congreso hubo. Y ahí se concentró todo en Congreso. Acá lo que pude observar que se dio el fenómeno en varios sitios del país, ¿no? Pero en la integración de la gente, el reclamo de la gente, la actitud. Usted es un político con muchos años de actividad. Refleja lo que pasó, lo que está pasando en sectores o franjas, los sectores medios. Eso es claro. Si hay un común denominador, más alto, más bajo, pero creo que la movilización respondió a una concepción que tienen los sectores medios. Y ese punto de vista creo que es un dato importante. Y creo que la historia argentina también registra el dato importante sobre qué pasa con los sectores medios en Argentina. Si me permite medio minuto de historia, hubo una primera resistencia en Argentina después del golpe del 55, donde quedaron solos los trabajadores. Pelearon solos durante varios años y prácticamente hasta el 64, 65... Eso lo llamó la resistencia peronista. La primera resistencia peronista, que estuvo fundada en los sindicatos y en los trabajadores peronistas, los más humildes, y otros grupos, digamos, de trabajadores, pero fundamentalmente los peronistas. A partir del 66 vino un golpe de Estado, y el golpe de Estado, paradójicamente, democratizó la vida política, entre comillas. ¿Por qué? Porque colocó del otro lado del mostrador también a los sectores medios. Puso fuera de la ley ya no solo a los peronismos, sino que puso fuera de la ley a los demás partidos. Queda como símbolo el tema de la noche de los bastones largos en la universidad, cuando entraron los palazos allá adentro. Y eso trajo como consecuencia casi inmediata que franjas importantes de los sectores medios, de los cuales yo formo parte, digamos, se incorporaron al movimiento peronista, a la historia y tradición de lucha de los trabajadores, y conformaron una fuerza que ahí sí le permitió al peronismo una resistencia mucho más poderosa, ganar las elecciones y el gobierno del doctor Campos en el 73. Es decir, cuando se logró la unidad más fuerte entre trabajadores y franjas de los sectores medios, es cuando en la sociedad argentina se dio esas posibilidades. Yo recuerdo inclusive algunos compañeros que participaron en algunas reuniones con Néstor Kirchner en los primeros meses de gobierno, venían impresionados por un comentario de Kirchner. Muchachos, dice,
yo no me pienso pelear con la clase media. Porque en la Argentina, cuando un movimiento popular se pelea con la clase media, se está cavando la fosa. Es decir, creo que esos dos reflejos de lo que es la historia argentina hay que tenerlos presentes para leer lo que puede llegar a pasar en el futuro. Hablando de sus compañeros de militancia, muchos habrán sido subordinados en la organización Montonero, subordinados suyos que estaban en la conducción. Hay mucho. ¿Hoy cómo está? ¿Está la mayoría de lo que fue, de lo que quedó de Montoneros está con el gobierno? ¿O usted tiene una agrupación que está crítica? He leído por ahí que usted dice que esto es como una continuidad del liberalismo, ¿es así? No, es decir, yo creo que una buena parte de los compañeros que militaron en Montoneros hoy en día simpatizan de diferentes modos y en diferentes escalas, digamos, con el gobierno. Yo no comparto eso. En los primeros meses inclusive acompañamos la gestión... ¿Primeros meses de Kirchner o de Cristina? De Néstor Kirchner. Acompañamos la gestión y empezaron alguna diferencia, básicamente cuando le propusimos algunas ideas acerca de conformar una cosa distinta, básicamente a nivel económico. Teníamos 3, 4 millones de desocupados en Argentina y dijimos, esto no lo puede absorber el sistema como está, hace falta preparar las condiciones para un nuevo modelo y planteamos dos tipos de economías, una economía la tradicional y una economía que incorporara estos sectores de alguna forma bajo un modo de economía mucho más planificada, economía social, autogestionaria, etcétera. Bueno, después de una serie de discusiones no fuimos escuchados y nos fuimos poniendo distancia respecto al gobierno. Yo creo que esto no es el liberalismo ni lo que es otros periodos del gobierno, pero creo que sí hay una inconsecuencia entre el discurso que se dice y lo que pasa. Creo que este gobierno tiene mucho que ver con lo que pasó en el 2001-2002, ¿vale? Famoso que se vayan todos. En el sentido que es hijo de esa situación. Que tomó el discurso y que tomó buena parte de ese discurso, pues después no se acompaña en los prácticas. Que se vayan todos y no se fue nadie. Se quedaron todos y vinieron algunos nuevos. Por eso mismo. Yo lo que pienso que, así como hubo un menemismo donde de alguna forma se malvendió a precio vil el trabajo acumulado de años y años de muchos argentinos a través de la liquidación de las empresas estatales, yo creo que hoy en día corremos el riesgo de que estemos hipotecando el futuro. ¿Y por qué digo esto? Porque más allá de medidas correctas y justas que se han tomado, la asignación universal, bueno, que no es tampoco tan universal, o las políticas latinoamericanas, etcétera, yo creo que el riesgo existe en función de algunas cuestiones claves. Hoy en día el sistema funciona sobre la base de un capitalismo extractivista, que lo que viene son básicamente por nuestros recursos naturales, y los bienes comunes, y nos encontramos con que en Argentina estos elementos, hablando de minería o hablando de la soja, ¿no es cierto?, estamos con ellos hipotecando las perspectivas del futuro. Los pueblos sudamericanos tienen una triste memoria, prácticamente una especie de relación directa o inversamente proporcional. A mayor riqueza de recursos, bienes comunes, recursos naturales, mayor pobreza y mayor dolor en los pueblos. Perú y Bolivia son un claro ejemplo de eso. Y creo que Argentina, desgraciadamente, camina ahora en esa misma dirección. Cuando estamos entregando la minería y nos está dejando territorios inermes, ¿no es cierto?, para el futuro, o cuando estamos avanzando hacia el monocultivo con la soja, con los riesgos que ya han sido inclusive sancionados a nivel penal con el tema del glifosato, en algunos casos en Córdoba, y estamos contentos de que vamos a producir más y más glifosato y más con asociaciones con Monsanto y demás, y uno dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tiene que ver esto con una perspectiva de los sueños de liberación nacional y social en la patria? Entonces, esa es un poco la preocupación respecto al futuro. Una de las propuestas que le hicimos a la audiencia, anunciando su presencia acá, era este asunto de discutir, o de hablar un poco acerca de cómo los debates del pasado se usan a veces para la manipulación del presente. Y decía yo al principio, usted cuentas pendiente con la justicia no tiene. No. Usted fue en su momento enjuiciado por el gobierno de Alfonsín, indultado por el gobierno de Menem, habrá habido otras cuestiones que estaban. Hoy no tiene, en los tribunales no debe nada en este momento. Nada. ¿Cómo ve el tema del uso del pasado para reconfigurar el presente? Porque
Es cierto, como usted dice, que hay muchos, seguramente, y si usted lo dice, mucha gente de Montoneros que simpatiza, forma parte, adhiere al gobierno. Pero uno ve de repente al gobierno haciendo una especie de rediseño de lo que fue el pasado para adaptar las necesidades funcionales del presente. Yo por eso le decía, creo que en el 2001 reflejó esa idea de que aquella lucha no había terminado, con el que se vayan todos, después de años y años de neoliberalismo en el país. Pues bien, a mí me da la impresión de que el gobierno tomó parte de ese lenguaje que se planteó en esos momentos, pero justamente lo sigue utilizando, pero no se corresponde con las prácticas que con algunas de las prácticas que se van dando. Yo voy un poco más atrás, voy a los debates, las discusiones y la reivindicación de los 70 casi de manera como un solo bloque. Los 70 reivindicados en su totalidad y usados hoy para decir, bueno, nosotros estamos recuperando desde el gobierno muchas veces aquellas banderas de liberación, Yo creo que lo que tiene eso es... Sin mirada crítica sobre qué pasó en los 70. Claro, y además lo que hay es la fuerte carga que traen los 70. Que hoy estemos hablando en esta mesa acá sí, a 40... hablamos para atrás y no para adelante. Claro, ¿no? a 40 y pico años, lo que está significando es que ese momento histórico de la Argentina venía preñado de una posibilidad de cambios sustanciales. Y creo que al haberse abortado ese momento, quedó como en el imaginario colectivo la fuerza de la potencialidad de lo que significaba. Entonces, cuando alguien quiere hablar de cambio, se refiere a los 70, por la potencialidad que eso tenía. Pero creo que eso hoy en día está ausente de las políticas concretas, o buena parte de lo que planteamos está ausente, y yo creo que esa es, en definitiva, una perspectiva de futuro que tenemos. Yo creo que hoy en día lo que tenemos que plantearnos es seriamente acerca de las posibilidades de refundar el Estado. ¿Qué quiere decir refundar el Estado? Creo que América Latina fue construida en el siglo XIX, nuestras instituciones, a partir del fracaso de la política unitaria o de unidad regional. Y primer elemento. Segundo elemento, fue constituida además a partir, en el caso argentino es muy claro y rotundo, a partir de haber sacrificado a negros y a indios que fueron los principales luchadores por aquella independencia. Y los sectores del comercio, lo que se puede llamar la burguesía, digamos, armó sus instituciones a ese gusto. Pues bien, hasta el día de hoy sigue rigiendo, con pequeños interregnos como significó la Constitución peronista del 49. Y creo que hay que retomar entonces esas banderas y repensar un nuevo Estado. No es casual que estén pasando cosas en Bolivia o en Venezuela de tratar de constituir nuevas instituciones, y creo que eso es lo que tenemos que pensar. Hoy escuchamos y veíamos, decía Terraño recién, de que el movimiento de las cacerolas lo que reflejaba era una crítica también a la oposición. Es que yo creo que hay una crítica en una crisis, en definitiva, del sistema político en general, que tiene que ver con nuestro sistema institucional. Hay una crisis del sistema institucional, y yo creo que eso es lo que tenemos que abordar y ponernos a pensar para el futuro. Creo que la democracia representativa como tal tiene debilidades que ofrecen cosas como estas, que la gente sale a la calle, salió en el 2001 un sector social, salió otro sector ahora, porque no está contemplada una forma de participación democrática de esos sectores. Creo que eso es una gran ausencia que tenemos en la Argentina. Y creo que eso, este gobierno no lo ha sabido captar. Ahí está en ese criterio, en ese fundamento, lo que podríamos llamar la soberanía política. Cuando hablamos de soberanía política es eso, no es solamente votar cada 2 o 4 años, sino poder ejercer el derecho de actuar en la sociedad. Y creo que eso están obsturadas las puertas y no se han logrado abrir. Entonces aparecen este tipo de expresiones. Creo que eso el gobierno, si lo hubiera incorporado a su práctica política, estaríamos viviendo otra situación. Y no digo que estaríamos mucho mejor económicamente, pero sí habría un nivel de participación que nos aseguraría una presencia protagónica del pueblo en el futuro. Perdía la última pregunta por el tiempo que tenemos. Hace 40 años, con un Estado en una crisis parecida, si se quiere, al de este, con instituciones cuestionadas, Montoneros y otras organizaciones eligieron la vía de la lucha armada para defender sus ideas.
¿Hoy usted ve alguna posibilidad de que se reproduzca esa situación, de que haya quienes piensen que hay otra vía que no es la democrática para expresarse y para luchar? Yo creo que lo que se está expresando y lo que decía recién es que yo creo que no está planteadas las condiciones sociales ni políticas para repetir la experiencia de los 70 a nivel de lucha armada. Pero sí también es cierto que así como los 70 elegimos ese camino cuando se cerraron otras expresiones, yo creo que el pueblo va tomando otros rumbos cuando encuentra que esta democracia no alcanza para expresar sus intereses. Se toma otros caminos. Creo que el otro día significó eso y también significó, pero clara y rotundamente, en el 2001. Gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos en un minutito nada más, nos esperan Pablo Micheli y Marcelo Birmacher. Vamos a seguir hablando de qué viene después o qué vino después de las cacerolas. Ya venimos.